Aquí les presento eh, más o menos y de forma muy general cómo es la producción de queso, ¿no? Cualquier queso en forma muy general, ¿no? Más o menos los pasos o el proceso, bueno, también depende de qué tanto lo quisieran considerar. Podría ser, aquí no está, pero por ejemplo, tener las vacas, irlas a ordeñar, darles de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que en una empresa, pues la producción de quesos, pues empezaría teniendo la leche cruda, que sería el primer paso. Este, de forma tradicional, se ponía a coagular la leche con microorganismos que fermentan la leche y que producen enzimas que hacen que la leche se coagule, ¿no? Agregan un pedacito del estómago, de uno de los estómagos de rumiantes. Y entonces dentro del estómago de los rumiantes hay ciertos tipos de microorganismos que producen enzimas y hacen que se coagule la leche, ¿no? Eso es, digamos, la forma tradicional y pues antes de saber que había algo en el estómago del animal o que hubiera enzimas o lo que fuera, pues la gente, pues de forma empírica, se dio cuenta de que pasaba esto y lo empezó a repetir, ¿no? Quizás ahora en la actualidad ustedes se pueden ir a algún rancho donde hagan sus quesos así de forma tradicional y si les llegaran a preguntar qué es lo que pasa ahí, pues no se van a dar cuenta, ¿no? Pues ellos nomás lo hacen así de forma empírica, ¿no? Y bueno, analizando, digamos, la microbiología de ese estómago de rumiantes, pues se dieron cuenta de que, bueno, existían ciertas enzimas que hacían que esta leche se coagule, ¿no? Ahora, una alternativa a ello es usar enzimas, ya de hecho las venden en pastillas, y renina se llama, y entonces pues ya se adiciona a la leche y estas pues empiezan a hacer su actividad enzimática, ¿no? Entonces, normalmente o de forma tradicional pues se utilizaban microorganismos, ahora en la actualidad pues o de forma industrial pues se hace utilizando enzimas, ¿no? Que a final de cuentas la biotecnología lo que trata de buscar es conocer los procesos y controlarlos, ¿sí? Controlarlos para tener siempre el mismo producto de la misma calidad, asegurándose pues por medio de saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, de forma tradicional usaban esto y ahora en la actualidad, pues por problemas de salud, pues ahora es necesario, aunque no todos lo hacen, la pasteurización de la leche, ¿no? Esto pues para evitar problemas de leche contaminada y que puedan pasarse bacterias patógenas hacia el humano, ¿no? Bueno, la leche sería el sustrato que va a ser modificado en algún producto, ¿no? La leche pues va a ser utilizada para la producción de queso. ¿Cómo va a ser utilizada? Bueno, pues mediante la adición de microorganismos o la adición de enzimas, ¿no? Posteriormente vendría el proceso de coagulación y entonces, pues ahí hay que ir cortando las cuajadas y permitiendo que se escurra, ¿no? el suero de leche. Tiene que drenar el exceso de suero de leche, posteriormente se muele, se le pone sal y aquí, bueno, pues tendríamos el queso cottage y el queso crema, ¿no? Al principio de todo el gran proceso, ¿no? Posteriormente, bueno, pues habría que ponerlo en moldes, presionarlos igual para que se siga drenando el exceso de suero de leche. Y después, pues viene la maduración, ¿no? Esta maduración, pues, bueno, en realidad es todo el proceso, ¿no? Desde el tipo de leche, el proceso de coagulación,
Y además todos estos pasos de que si le ponen sal, que si se muele, no se muele, etcétera. Y el proceso de maduración, en este proceso de maduración van a crecer cierto tipo de microorganismos que están dentro del lugar donde se están madurando los quesos, ¿no? Entonces, todo esto hace que, por ejemplo, en algunos países, por ejemplo, europeos, pues tengan denominación de origen, ¿no? Este tipo de productos. Aquí en México, pues el queso cotija tiene denominación de origen. No sé si hubiera otro, no sé si el queso, no, pensé que el queso Oaxaca, pero creo que no, no estoy seguro. Lo que sí es el queso cotija, ese sí tiene denominación de origen. En ningún otro lugar lo pueden y lo deben producir, ¿no? Si producen algo semejante al queso cotija, por ejemplo, que lo produzcan aquí, el queso cotija se produce en municipios colindantes entre Jalisco y Michoacán, y si lo hicieran en otros municipios, no le podrían llamar queso cotija, tendrían que llamarle queso tipo cotija, o cuando ustedes vean productos que dice tipo cotija, tipo manchego, tipo esto, eso quiere decir que es algo parecido a eso, pero no lo es. Legalmente no lo es, quizás técnicamente sí lo es. Pero eso es parte, digamos, de la protección tecnológica y científica que tienen pues los productores, ¿no? Para que se respeten sus procesos y sus productos, ¿no? Y entonces, se fijan, bueno, hay varios pasos, como les digo, no son exactamente los mismos para todos los tipos de quesos, pero hay varios pasos, ¿no? Este es un proceso de producción del queso y este es otro proceso de producción que podría ser de cualquier proceso de fermentación alcohólica, ¿no? Por decirlo así, o acética, ácido cítrico, más o menos, ¿no? Cualquier otro tipo de fermentaciones. ¿Se fijan? Igual partimos de preparar los materiales, qué es lo que vamos a utilizar, qué va a ser utilizado para la fermentación. A partir de eso, pues tenemos que preparar y formular nuestro medio de cultivo, es decir, las materias primas tienen todos los nutrientes que mi microorganismo necesita para la producción del metabolito o no. Si le falta algo, bueno, pues habría que adicionárselo y ahí entraría la formulación del medio. Después de esto vendría la esterilización y bueno, pues ya tendríamos el sustrato que va a ser fermentado en este tanque de fermentación. Y bueno, antes también o previamente ya estas serían nuestros tubos de cultivo en donde los tendríamos guardados, preservados y los necesitamos recuperar para producir biomasa, ¿no? Esta biomasa pues nos va a funcionar como inóculo para el tanque de fermentación. Antes de la fermentación, se fijan, tenemos que hacer varios pasos. ¿Qué materias primas vamos a utilizar? Formular los medios, esterilizarlos y preparar el inóculo y hacer la fermentación, ¿no? Se lleva a cabo la fermentación, esto en un tanque de fermentación o un bioreactor, el cual normalmente pues este bioreactor pues tiene o se desea pues más bien, o bueno, se desea que tenga todas las condiciones controladas, esto en el laboratorio. Ya a nivel producción no tanto porque el tener todas las condiciones controladas pues implica un gasto, ¿no? Y normalmente a nivel producción, pues lo que se busca es eficientar económicamente y en cuanto a rendimiento los procesos. Tenemos aquí el tanque de fermentación. Posteriormente de la fermentación ya se cumplió el proceso de producción. Vamos a tener el líquido con el medio de cultivo agotado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a este medio de cultivo agotado? Bueno, pues vamos a separar las células y por otro lado vamos a tener el medio de cultivo agotado.
Dependiendo de dónde esté el metabolito o el producto que nosotros estemos obteniendo, va a ser el proceso que siga, ¿no? Si está dentro del microorganismo, pues tendríamos que romper al, o hacer lisis celular en la biomasa, ¿no? ¿Para qué? Para que libere el metabolito. Pero si está en el medio de cultivo, bueno, pues lo único que vamos a hacer es separar las células y ya tenemos ahí el metabolito disuelto en el medio de cultivo agotado, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer después de la fermentación, pues sería eso, ¿no? Eliminar la biomasa o bien romper las células, ¿no? Para que se libere el metabolito. Se obtiene el sobrenadante y posteriormente, pues hay varios procesos de extracción en los cuales, bueno, pues dependiendo de las propiedades del metabolito, pues podríamos utilizar pues diferentes solventes o pHs o etcétera, ¿no? Para separar el metabolito del resto de compuestos que estarían presentes en el medio de cultivo o en las células, ¿no? Y posteriormente vendría la purificación, que este es algo muy importante. Cada producto va a tener pues los pasos de purificación, pues dependiendo de hacia dónde va dirigido el producto, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un producto veterinario que un producto a salud humana, ¿no? Por ejemplo, o un alimento para animales y no va a ser lo mismo que un alimento para el ser humano. Y no es lo mismo un alimento que un medicamento, ¿no? Entonces, cada uno va a tener sus ciertas especificaciones que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces ya tenemos el producto purificado y después pues viene pues cómo se va a vender, ¿no? La dosis, la cantidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que pues es, bueno, aquí en México desafortunadamente es más o menos reciente, es la necesidad de tratar los desechos en general, ¿no? Tanto sólidos como líquidos. Esto siempre en todos los procesos que ustedes quisieran implementar, pues deberían de ver qué desechos van a obtenerse y cómo tratarlos para evitar problemas de contaminación del ambiente, ¿no? Entonces, esto, digamos que tratando los efluentes, bueno, pues ya tendríamos completo nuestro proceso, ¿no?